presentación de la orientación, ¿ya? Orientación espacial, ¿sí? Acá tienen un conjunto de herramientas con las que vamos a revisar, ¿ya? Matrices de rotación, ángulos de Euler, para rotación, cuaternios. ¿Ya? Entonces, el fundamento de esto. Hay que hacer en robótica básicamente manipulación, movimientos, ¿no? De piezas. Entonces, eso me dice que el robot debe producir o debe hacer algún movimiento espacial, ¿no? En su extremo, ¿correcto? ¿Ya? Y entonces, ahí es que nace la necesidad, ¿no? De definir herramientas o tener herramientas para especificar cuál es la posición y orientación de las piezas y del extremo del robot. Algo que relacione, ¿no es cierto?, al robot con lo que quiere manipular, con lo que va a trabajar, con su entorno de trabajo en general, ¿de acuerdo? Entonces esas herramientas son las que vamos a empezar a revisar, ¿ya? Bueno, la manipulación entonces, visto lo anterior, dice de la pieza llevada a cabo por el robot implica el movimiento espacial de su extremo, ¿no? Para poder manipular implica el movimiento espacial de este extremo. Para que el robot pueda manipular una pieza, ¿sí?, que esté en su entorno de trabajo, es necesario conocer su localización, es decir, la posición y orientación de esta con respecto a la base del robot, ¿ya? Entonces empezamos a reconocer algunos elementos, ¿no? Esta va a ser la base del robot y esta va a ser... Este va a ser el sistema de la base del robot y este va a ser el sistema del extremo del robot, ¿correcto? La necesidad que hay es cómo relacionamos, ¿no?, esto de acá con esto de acá, ¿ya? ¿Listo? Necesidad de una herramienta matemática para especificar la posición y orientación del extremo del robot respecto de la base del robot, ¿correcto? Entonces, esa orientación o esa herramienta que nos va a permitir relacionar son las, por ejemplo, más adelante, matrices de transformación homogénea o los vectores, ¿ya? ¿Correcto? Ahora solamente vamos a hablar de la orientación. Si acá se produce un movimiento respecto a estos ejes, ¿de acuerdo? Acá esto se va a orientar de distinta manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué sucede, ¿ya? Y vamos a derivar las primeras herramientas de orientación, ¿ya? Listo. Entonces, primero este concepto, revisemos, ¿no? ¿Qué cosa es localización espacial? La localización espacial es una especificación conjunta de dos conceptos, uno que es la posición y otro que es la orientación, ¿no? En general, un sólido rígido diseña el espacio con respecto a su sistema de referencia. Entonces, tenemos este sistema de referencia, vamos a ponerlo así, ¿ya? Entonces, este va a ser nuestro sistema de referencia, o también denominado sistema fijo, normalmente, ¿ya? Sistema fijo. ¿Listo? ¿Ya? Y este otro de acá es el sistema, si este es fijo, entonces este es el sistema móvil. ¿Ok? El sistema móvil. ¿Listo? Muy bien. Entonces, al sólido rígido le asociamos un sistema, ¿no es cierto? Se le asocia un sistema de coordenadas de estrogiro. Eso quiere decir que forman 90 grados entre sí, los tres ejes, ¿no es cierto? El sistema de estrogiro, eso lo sabemos, ¿ya? Entonces, asociándole un sistema al sólido, en este caso, un sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces dice que la posición y orientación de este sólido, ¿no?, de este sólido con respecto a este sistema de referencia fijo queda totalmente determinada, ¿no?, por la del sistema S con respecto a S. O sea, la relación entre este y este queda determinada por este sistema fijo en referencia a este, ¿ya? En dos cosas, ¿no es cierto? En posición, como dice ahí, y en orientación. La posición no es otra cosa que el vector que une el origen de este sistema con esto de acá, ¿ya? Esa sería la posición, ¿correcto? ¿Sí? La posición. Entonces la posición está en coordenadas cartesianas normalmente, X, Y, Z, ¿correcto? Y la orientación está dada por cómo están orientados cada uno de estos ejes con respecto a estos dos. ¿Ya? ¿Cuál es la orientación de este eje con respecto a este de acá? ¿Cuál es la orientación de este eje con respecto a este sistema de acá? ¿Cuál es la orientación de este eje con respecto a este de acá? ¿Correcto? Eso es la localización espacial de información. ¿Ya? Entonces, posición y orientación. ¿Ya? Nosotros vamos a realizar hoy día herramientas de orientación nada más. Estas de acá, no estas todavía. ¿Listo? Hoy día vemos solamente esto de acá. ¿Ya?
Muy bien. Entonces, ese es el concepto que debemos tener en cuenta en primera instancia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es localización espacial? ¿Ya? La posición, la primera parte de la localización espacial, la vamos a trabajar siempre en coordenadas cartesianas. Siempre digo, ¿ya? Siempre, siempre. A pesar de que hay otras, ya saben, ¿no? Formas de representar la posición. Puede ser en coordenadas cilíndricas, esféricas, etc. ¿Ya? En robótica vamos a trabajar siempre con coordenadas cartesianas, ahí está resaltado. ¿Listo? Entonces, el vector P, ¿no? Que une el origen del sistema fijo, ¿no? Con el origen del sistema de referencia móvil, ¿sí? Eso es lo que me representa la orienta o la posición del sólido, ¿ya? También permite, dice, conocer las coordenadas de un punto A en el sistema S a partir de sus coordenadas en S'. Bueno, eso ya vamos a verlo más adelante, ¿no es cierto? Cómo es que conseguimos, en base a lo que conocemos en el móvil, con respecto al fijo. Bueno, esto se puede determinar fácilmente, ¿no? Por esta ecuación. Si este sistema, ¿no? Si este sistema, vamos a decir, este es el sistema, bueno, acá, en este de tridimensional. Si este es el sistema móvil que está acá, puede estar así, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede estar acá. Entonces, ¿cuál es su punto? Y acá, respecto de este, ¿no? Respecto de este, hay un punto que se conoce claramente, ¿no? Este vendría a ser U, P y W, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está. Y entonces, este punto de acá, ¿qué coordenadas tendría? ¿No? Este punto de acá tendría coordenadas AU, AB, AW, ¿no? ¿Sí? Y yo quiero conocer cuál es la posición de este punto con respecto a este. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿No? A través del vector de posición, ¿no es cierto? Este es el vector de posición del sistema con respecto a esto. Entonces, ¿cuál es la posición de este punto con respecto al sistema fijo? Este vector. ¿Y cómo logro eso? Sumando ambas coordenadas. Esta más esta, ¿no es cierto? Y ahí está claramente. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no se entiende? ¿Sí? A ver, ya. Hemos dicho localización espacial. Hablemos de posición nada más, ¿ya? ¿Cuál es la posición del sistema móvil respecto de este sistema fijo? Este es el sistema fijo, ¿correcto? ¿Ya? Ahí está el sistema fijo. ¿Cuál es la posición de este sistema móvil respecto de este vector P? ¿Estamos? ¿Ya? Ese vector P tiene estas coordenadas. Acá está el vector P. P, X, P, Y y P, Z. ¿Estamos? Listo. Ya. El sistema móvil tiene sus propios ejes, ¿no es cierto? Que están ahí. Los hemos puesto así. Y respecto de este sistema móvil, hay un punto en el sistema móvil que lo conocemos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué coordenadas tiene este punto con respecto a este sistema? Tiene las coordenadas AU, AB y AW. ¿Correcto? Ya está. La pregunta es, ¿puedo conocer yo cuál es la posición de este punto con respecto al fijo? Sí. Lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Sumar hasta acá. Y ahí está vectorialmente. ¿Eh? ¿Cuál es la posición de este punto con respecto a este? De acá hasta acá. ¿Sí? Ya que es igual a la suma de estas coordenadas. Nada más. De PX hasta acá y P y AU. PY más AY y PZ más AY. ¿Correcto? ¿Listo? Eso es lo que dice esta partecita, ¿no? Permite conocer las coordenadas de un punto A en el sistema móvil, S'. Este es el sistema móvil, ¿no? Recuerden, ¿ya? Es el sistema móvil, S', ¿no? Al sistema fijo normalmente se le conoce como S, ¿ya? Entonces, a partir de sus coordenadas en S. ¿Estamos? Listo, ya está. Bien, entonces es lo que es la representación de la posición. Siempre la vamos a tratar, como hemos dicho, en coordenadas cartesianas, ¿ya? Bien, orientación. Comencemos con lo que debemos ver, ¿ya? Orientación. Dice orientación en 2D, ¿no? 2D mediante matrices de rotación, ¿correcto? Muy bien. Entonces veamos lo que es una matriz de rotación y de dónde sale, ¿ya? Y de dónde sale. ¿Sí?
El punto P, ¿no? Suponiendo que tenemos dos sistemas, ¿sí? Dos sistemas, ¿ya? Un fijo y un móvil. Acá se nota eso, ¿listo? Acá se nota, ¿sí? ¿Listo? Acá está el sistema O, X, O, Y. Entonces está, ¿no es cierto? Y el sistema OU, OV, ¿no? ¿Ok? Un punto en ese sistema, ¿sí? Un punto en esos dos sistemas puedo definirlo así o puedo definirlo así, ¿ya? Entonces, en el sistema fijo lo defino de esta manera, en forma matricial o en su forma extendida, ¿correcto? A través de los vectores de orientación X y X y J y JY, ¿no? O Y y J simplemente, ¿ya? Y en el sistema de referencia móvil a través de IU y JV, ¿correcto? Y su respectivo valor de coordenada, ¿no? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si el sistema de referencia móvil gira, ¿no? Como está acá, hasta allá. Y acá pasamos acá. ¿Qué pasa si el sistema de referencia móvil gira? ¿Ya? Entonces, el interés es saber cuáles son las coordenadas del punto en el fijo respecto del móvil. ¿Correcto? Ese es el interés, esa es la necesidad. Es saber, al girar este sistema, que eran primero coincidentes y después ahora ha girado solamente el móvil, ¿sí? Un determinado ángulo alfa. Entonces el interés es, nuevamente, ¿no? Saber cuáles son las coordenadas, ¿sí? Cuáles son las coordenadas del punto S en el fijo, ¿no? Después de ese giro. ¿Cuál es la relación entre ambos ahora? Ambos al inicio tenían las mismas coordenadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenían las mismas coordenadas. Antes del giro. Después de ese giro, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una relación entre los dos? Sí. ¿Por quién va a estar dado eso? Por esta matriz de rotación. Por esa matriz de rotación. ¿Ya? Por esa matriz de rotación. Entonces, nosotros podemos establecer cualquier punto acá, ¿no es cierto? Cualquier punto acá y vamos a ver de que sus coordenadas, ¿sí? Sus coordenadas van a estar dadas por un producto de estas dos, de la matriz de rotación y las coordenadas, ¿no es cierto? La matriz de coordenadas, donde la matriz de rotación va a estar definida de esta manera, ¿ya? De esta manera, y entonces si nosotros hacemos ese producto, ¿sí? Acá, ¿no? Si hacemos este producto escalar IX por IU, IX es este, ¿no es cierto? E IU después del giro es este. Si hacemos el producto escalar de eso, ¿a qué es igual el producto escalar? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? No, el producto escalar. No, el producto vectorial es un vector, ¿sí? El producto escalar es un número, ¿no es cierto? Que es igual a ¿qué? Al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Listo, perfecto. Ya. Entonces, si se acordaron de esto, este producto escalar aquí va a ser igual. El módulo del primero, ¿cuánto vale el módulo de I? 1, ¿no es cierto? Porque son vectores unitarios. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el módulo del segundo? 1 también, ¿sí? Por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo están formando X y U después del giro? Alfa. ¿Sí? Entonces, si yo hago ese producto, ese es este primer elemento, coseno de alfa, ¿ve? ¿Correcto? Coseno de alfa. ¿Ya? Listo. Igual podemos hacer con nosotros, ¿no? IX con JB, ¿no? Entonces, después de haber girado, yo veo que IX es este de acá y JB es este de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, sí, digo bien, IX y JB, este de acá, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué ángulo están formando esos dos vectores? El módulo de cada uno de ellos es 1 y entonces eso da origen a este otro elemento, ¿ya? Y por último sacamos los otros dos también, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué me viene a conformar esto? La matriz de rotación. Lo único que he hecho es, ¿no?, relacionar matricialmente esto de acá
de esta manera y ver a qué es igual R, desarrollando el punto matricial, ¿correcto? ¿Ya? Y entonces tengo que las coordenadas del punto en el móvil después del giro son estas de acá. Y hay una relación, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es el interés? Saber cuál es la orientación, ¿no? De los puntos nuevos. En el móvil referido al fijo después de haberse producido algún movimiento, ¿correcto? ¿Cuánto ha girado acá este sistema? Este sistema ha girado un ángulo alfa, ¿ya? Y esa es la matriz de rotación en el caso de dos dimensiones. En el caso de dos dimensiones. Nada más, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, entonces como ya tengo una matriz de rotación en 2D, yo puedo hacer, como hemos dicho, ¿no es cierto? Como hemos dicho, la extensión hasta al caso 3D. Igual, ahora, ¿qué es lo que pasa? Tengo primero dos sistemas, ¿no? Un fijo, X, Y y Z, y un móvil, U, V y W, ¿sí? ¿Qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa si se produce un movimiento en el eje X? O sea, este eje gira, ¿no es cierto? Gira un determinado ángulo. Tal como dice acá, un ángulo alfa. Entonces, como este está girando, este eje de acá, V y Y, que antes coincidían, va a girar el eje B, ¿no es cierto? El del móvil va a girar un ángulo alfa. Y el eje Z, que coincidía también con W, también va a girar un ángulo alfa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la matriz de rotación que relaciona, ¿no? Ahora un punto en el móvil con respecto al fijo después de ese giro? Entonces, lo mismo podríamos preguntarnos si gira el eje Y, y lo mismo si gira el eje Z. Entonces, para cada eje hay un giro, ¿no es cierto? ¿Sí? Para cada eje hay un giro. Entonces, podemos definir tres matrices, ¿eh? Tres matrices. ¿Ya? La deducción de estas matrices no lo estamos haciendo, la estamos poniendo ya directamente, porque lo que nos interesa es su uso, ¿no? Lo hemos hecho la deducción en el caso 2D. En el caso 3D lo que resulta es esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver, interpretemos. Si yo tengo una rotación según el eje X en un ángulo alfa, ¿sí? La matriz de rotación tiene estos componentes, ¿correcto? La matriz de rotación tiene estos componentes, ¿ya? ¿Listo? Si yo giro en el eje Y un ángulo phi, como está acá, la matriz de rotación tiene estos componentes, ¿no? Donde está inmerso, por supuesto, el ángulo de giro, ¿no es cierto? Este es el ángulo de giro, ¿ya? Y si yo giro en el eje Z, o sea, un giro acá, ¿sí? En un ángulo θ, entonces la matriz de rotación es esta, ¿correcto? Entonces, para cada giro, en cada uno de los ejes, ¿sí? Hay una matriz definida, ¿listo? Ahora se va a entender más adelante que los movimientos no solamente, ¿no? Son en un solo eje, pues, ¿no? Y entonces después vamos a tener que relacionar qué es lo que pasa cuando tengo giros en diferentes ejes. Al final, esto de acá se puede orientar de cualquier manera respecto de el sistema fijo, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero conocer, ¿no? La interpretación de esto. Si yo quiero conocer cuáles son las coordenadas de un punto en el móvil, no, en el fijo, perdón, después de que un punto en el móvil ha girado en un determinado eje, ese es el caso, ¿ya? Tengo que multiplicar la matriz de rotación con respecto a las coordenadas y obtengo el resultado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, supongamos, miren, hagamos un ejemplo sencillo, ¿ya? Supongamos que tengo un punto, a ver, acá ya. Este punto, vamos a darle una unidad, ¿ya?
vale 1 este punto, ¿sí? Tanto en el móvil como en el fijo, ¿sí? Vamos a ver si es cierto esto, ¿no es cierto? Ya comprobamos numéricamente, ¿ya? ¿Cuáles son las coordenadas en el móvil? ¿Cuáles son las coordenadas en el móvil? En U, B y W. Está, desde ese punto. 0, 1, 0. Correcto. ¿Cuáles son las coordenadas en el fijo? 0, 1 y 0. Son iguales. ¿Listo? Sumamos, vamos a girar el eje X, ¿ya? El eje X gira en alfa 90 grados. ¿Qué pasa si el eje X gira 90 grados? ¿No? ¿Qué pasa si el eje X gira 90 grados? A propósito, un giro positivo es antihorario, ¿ya? Un giro negativo es horario. Eso sí es importante que lo marquen, ¿ya? ¿Listo? Entonces, este alfa vale 90 grados, ¿correcto? Ya está. Gira 90 grados, entonces vamos a hacerlo primero gráficamente para que se entienda, ¿ya? Entonces, este V, ¿a dónde va a pasar? Hasta el W. Ya está. Entonces, ese va a ser U, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este de acá, ¿a dónde va a pasar? Al negativo del Y. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí. Ya está. Entonces, ¿cuál va a ser el sistema ahora móvil? Este de acá y este de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Este va a ser, este va a ser V, este va a ser U, ese no se ha movido ahí, simplemente ha girado, y el W está así ahora. ¿Estamos? ¿Está ahí? Ya está. ¿Dónde iba a dar este punto? A 1. ¿Acá? Sí. ¿Sí? Ya. Ese punto 1 ha pasado acá. ¿Ya? ¿Cuáles son las coordenadas respecto del fijo? Respecto al móvil, ¿siguen siendo las mismas? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya está, no hay problema ahí. Respecto al móvil, siguen siendo las mismas. Respecto al fijo, ¿cuáles son sus coordenadas ahora? X 0, 0,1. ¿Listo? Ya está. Veamos si eso me produce esto. ¿Ya? A ver, esta es la matriz de rotación, ¿no? Esta es la matriz de rotación para ese caso. ¿Cuánto ha girado el sistema? 90 grados. Listo. Esa es la matriz de rotación. 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. ¿Cuánto vale el seno de 90? 1. Como está negativo, menos 1. Seno 1 y acá 0. ¿Correcto? Yo quiero saber cuáles son las coordenadas de este punto móvil en el fijo después de la rotación. Entonces hago este producto, dice, ¿no? A ver, hagamos el producto, ¿ya? Entonces, Px, Py y Pz después del giro es igual a esto de acá, ¿no? 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, y todo eso por las coordenadas en el fijo. En el móvil, perdón. 0, 1, 0. 0, 1 y 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale eso? ¿Lo sacamos? A ver, el primer valor es 1 por 0, 0, ¿no? 0 por 1, 0, 0, 0, 0, ¿no? El segundo valor es 0. 0. La segunda sigla. 0. Y el tercero. 0. Sí, ya está. ¿Y el tercero? 1. Ya. Listo. ¿Estas coordenadas son estas? Sí. Bueno, aquí. ¿Correcto? Entonces sí es cierto, ¿no? Sí se cumple. ¿Ya?
Entonces, les presento las matrices de rotación cuando giramos en los ejes. ¿Correcto? Cuando giramos en los ejes. Tarea para ustedes, te buscan una nada más. ¿Verdad? Una matriz de rotación. Deduzcan. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? ¿O necesita mayor explicación? Está claro. Ya. Vamos avanzando. Pero está grabado. Ya. Entonces sí hemos comprobado que es cierto, ¿no es cierto? Ya. Ahora viene este tema, ¿no? Ya lo habíamos planteado antes. Dijimos, pero qué fácil, pero solo se va a mover X, solo se va a mover el X y nada más que X. No, ¿no es cierto? Puede haber más movimientos, ¿ya? Entonces, definamos lo que son composición de rotaciones, ¿ya? Composición de rotaciones quiere decir concatenación de rotaciones. Ha habido un movimiento, ha habido otro movimiento, ha habido otro movimiento. Como cada movimiento está regido, vamos a decirle así, por una matriz, ¿no es cierto? Entonces lo que se va a hacer, ¿qué es al final? Una multiplicación de matrices, ¿ya? Lo que hay que hacer correctamente acá es, ¿no?, componer ese producto matricial. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El producto matricial no es conmutativo. ¿Sí? No es lo mismo multiplicar una matriz A por una matriz B que B por A. El resultado es totalmente diferente. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado acá. Nada más. Después el producto matricial lo podemos hacer como que rápido, ¿cierto? Sí, a través de un programa, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que hacer bien es la composición del movimiento. ¿Correcto? ¿Ya? Eso es lo relevante acá. ¿Sí? Entonces, ¿no? Entonces, vamos a este ejemplo, ¿ya? Que está plasmado acá. Supongamos que primero se ha hecho una rotación sobre el eje X. Después se ha hecho otro movimiento sobre el eje Y. Después se ha hecho otro movimiento sobre el eje Z. ¿Correcto? ¿Sí? Después se ha hecho el movimiento sobre el eje Z. Entonces tengo tres movimientos. Lo voy a poner así, ¿ya? Este es el primer movimiento, ¿sí? Este es el segundo movimiento y este es el tercer movimiento. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las rotaciones que se están haciendo están especificadas sobre el eje de referencia fijo. O sea, lo que estoy rotando es el eje X del fijo, lo que estoy rotando es el eje Y del fijo, lo que estoy rotando es el eje Z del fijo. ¿Correcto? Entonces, cuando los movimientos se especifican respecto a los ejes fijos, ¿sí?, entonces dice que hay que premultiplicar. ¿Ya? Acá está la palabrita clave, premultiplicar. ¿Y qué significa eso? ¿No es cierto? Lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Este es mi primer movimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá dice rotación sobre el eje X. ¿Ya? ¿Y cuál es mi segundo movimiento? Rotación sobre el eje OY, que es el eje fijo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces dice que debe premultiplicar a este movimiento. Pre significa antes. ¿Ya? Entonces, la matriz que me indica eso es este. ¿Correcto? Y luego tengo una rotación sobre OZ, que también está especificada sobre el eje fijo. Entonces, el tercer movimiento premultiplica todo lo anterior. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces, este es el orden de la composición. 3, 2, 1. ¿Ya? Si se fijan acá, ¿cuál es el primer movimiento? 1. Rotación sobre el eje X. Rotación sobre el eje X en un ángulo alfa. Ahí está. ¿Correcto? ¿Cuál es el segundo movimiento? Rotación sobre el eje OY. Rotación sobre el eje Y en un ángulo fin. Tercer movimiento, rotación
en el eje Z según un ángulo θ. Este es el producto matricial. A partir de ahí ya no voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque ya las matemáticas se hacen problemas tampoco, porque puedo asociar los productos matriciales y realizarlos como yo deseo. ¿Correcto? Porque eso sí, más bien, el producto matricial es asociativo. No es conmutativo, pero sí es asociativo. ¿Correcto? Ya está. Entonces, como ese es el orden, entonces esta es la matriz de rotación en X según un ángulo alfa. Esta es la matriz de rotación en Y según un ángulo phi. Y esta es la matriz de rotación del eje Z según un ángulo θ. ¿Listo? Después de realizar todos esos productos, este es el resultado. ¿No? ¿Ya? Y entonces, si yo he realizado esos tres movimientos en ese orden, puedo utilizar esta matriz de rotación resultante para ubicar un punto del móvil en el fijo después de realizados todos esos movimientos. ¿Correcto? Y ahí está, ¿ven? Entonces, nada más es eso, ¿no? Nada más es eso para poder conocer qué pasa, ¿no? O cómo está posicionado un punto después de varios movimientos. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice la matriz de rotación? Algunas acotaciones acá, ¿no? Detalles. En vez de estar escribiendo pues coseno de θ, seno de θ, simplemente coseno de θ, ¿ya? Eso es lo que significa esto, por si acaso, ¿ya? Coseno de alfa, seno, menos seno de alfa, menos seno de phi, coseno de phi, ¿ya? Ingeniero, una consulta. Cuando nosotros, digamos, hacemos un movimiento de rotación, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Rotamos en el eje X, ya nuestro eje X deja de ser el eje X de origen, se vuelve el eje X de rotación, y sobre ese mismo eje hacemos otro movimiento. Ya, sí, correcto. Cuando nosotros giramos, ¿ya? Está bien, es una buena inquietud. ¿Listo? Acá, por ejemplo, acá ya, mira, en esta figura, ¿qué hemos hecho? Hemos girado el eje X, ¿no es cierto? Un ángulo alfa, ahí está, ¿ya? ¿Eso qué ha producido? El eje X y el eje U sí coinciden, ¿no? Pero ¿eso qué ha producido? Que el eje B gire, ¿no? Ya está. Ahora, el segundo movimiento, en el caso que estamos analizando, es respecto de Y. Sí. ¿Cuál de los dos gira? ¿Este o este? No, el Y. ¿Cuál es el que está girando? Dice ahí claramente, los movimientos son Respecto al origen. a los ejes fijos. Ajá. El que está girando es este. Sí. ¿Ya? Y al girar este, se va a producir otra orientación de este. Ah, ya. ¿Correcto? Ya, ya. Y al girar Z, También se va a es producir otra orientación de esta. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, se da el caso también. Hemos girado el eje X. Girar el eje X del móvil o del fijo es lo mismo. Sí. En este caso, ¿no es cierto? Pero Y después giramos el eje móvil. Y, pero del móvil. O sea, el que debemos girar es este, Ajá. no este. ¿Sí? ¿Qué sucede en ese caso? Lo contrario a lo que hemos dicho. O sea, En vez de premultiplicar, lo... se posmultiplica. Ah, ya, eso es lo que... Ya, eso es, pero bueno, nos vamos adelantando, pero bueno, salió la pregunta y ahí está. ¿No? Antes de ver ese caso, ¿ya? Antes de ver eso, después lo podemos ver. Matriz de rotación. ¿Cuál es la interpretación geométrica? Ya sabemos cómo obtener una matriz de rotación, ¿correcto? ¿Sí? Ya sabemos cómo obtener una matriz de rotación. Muy bien. ¿Para qué me sirve? Me orienta, dice, ¿sí? ¿Y cómo sé cuál es la orientación? Pues, ¿no? Porque ahorita hemos hablado de posición y hemos visto como un pequeño ejemplo que efectivamente las coordenadas de un punto del móvil son
después de la rotación y a través de la matriz que hemos conseguido, efectivamente son las coordenadas que debe tener, ¿no? Respecto del fijo. Perfecto, ¿sí? Pero ¿y cuál es la orientación del sistema de ese punto? Volviendo al caso, ya para explicarles eso. Volviendo al caso, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿No? Este es el sistema de referencia fijo, ¿ya? X, Y y Z, ¿no? Este es el sistema de referencia móvil. U, V y W. Dijimos, miren, alfa es igual a 90 grados. Ese es el eje de giro. ¿En qué eje? En el eje X, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? En el eje X. Entonces, ¿cómo queda el sistema después de ese giro? Lo que dijimos, ¿no? Este punto, después del giro, este va a ser ¿qué eje? Va a ser el B, ¿no es cierto? Y este de acá va a ser el W. ¿Sí? Y este sigue siendo el vamos a sobreponerlo ahí, ¿no? Este punto ha pasado acá. Es su posición. ¿Y cuál es su orientación? ¿No? ¿Cuál es su orientación? La antihoraria. No sería. Ha cambiado, ¿no es cierto? Sí. ¿Correcto? Ya. 90 grados. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa ahí con esta interpretación. Dice, no, la matriz de rotación, esta denominación hay que tenerla en cuenta, ¿ya? La matriz de rotación me relaciona un sistema fijo, vamos a ponerlo acá así, respecto de un sistema de referencia móvil. ¿Sí? Entonces, esa matriz de rotación dice representa la matriz que relaciona el sistema móvil con el sistema fijo, ¿correcto? ¿Ya? Los elementos de esa matriz de rotación, ¿qué son? Puedo mirarlo de dos formas, ¿de acuerdo? Puedo mirarlo por columnas, así como está acá, ¿sí? O puedo mirarlo por filas, ¿ya? Empecemos con las columnas, como dice acá. ¿Qué cosa es la columna de la matriz de rotación? ¿Sí? Son, dice, las coordenadas del vector U, B y W en la base X, Y y Z. A ver, suponiendo que este era 1, era el vector unitario, ¿no es cierto? Para hacerlo sencillo, ¿ya? Como solamente estamos hablando de orientación, entonces por ahora nos interesa eso, solo la orientación, ¿no? ¿Correcto? Listo. Muy bien. ¿Cuál era la posición de este punto? Que la encontramos, ¿no? 0, 0 y 1, ¿no? O sea, este es Px, Py y Pz después de la rotación. Sí. ¿Cuál era su coordenada antes de la rotación? 0, 0, 1, 1 0. y 0. Este es después de la rotación, ¿sí? Y este es antes de la rotación. ¿Ya? Para que se entienda esto. Esto es lo más complicado de entender, ¿ya? Listo, muy bien. Ahora, hay una matriz de rotación, ¿sí? Hay una matriz de rotación que me relaciona ambas cosas, ¿no es cierto? Le aplico a este punto y hallo estas coordenadas, correcto. ¿Cuál ha sido esa matriz de rotación? En X. ¿Cuál ha sido? No, ¿cuál ha sido la matriz de rotación? Si alfa es 90 y 1, 0, 0. era 1, 0, 0
0, coseno de alfa menos 0. 0, 1, Menos 1. 1. ¿Así era? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. A ver. Sí, está bien. Acá está, ¿no? Sí, está bien. Sí, está bien. 0, Menos 1. menos 1, 1, 0. Está bien. Ya. ¿Qué representa esta matriz? Esta matriz. La rotación. La rotación. Pero además me está dando otra información. Me está dando la información de la orientación de cómo queda el sistema después de la rotación. ¿Correcto? ¿Y qué me dice? Que esta columna son las coordenadas de los vectores directores del eje U respecto del fijo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces yo sin ver esta figura, yo puedo decir, ¿no? Ya, sin ver esta figura, ¿qué coordenadas tiene este vector? 1, 0, 0. Ya. Si este es el fijo, miren, X y Z, 1, ¿ya? 0, 0. 1, 0, 0. O sea, este vector Es el unitario. en el fijo X, Y y Z, ¿sí? Vamos a otro color, ¿ya? Este vector tiene esa coordenada, 1. Entonces este es U. ¿Correcto? Ya. Ahora vamos a la siguiente columna. 0, 0 y 1. ¿Correcto? Ah, ya lo vi. 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. ¿Y este qué vector es? Es el vector V. ¿Correcto? Y esto de acá es 0, menos 1 y 0. 0 en X, menos 1 en Y. Y 0 en Z. ¿Vale? ¿Y este qué es W? Este sistema que yo he dibujado, sin ver esto de acá y sin hacer ninguna operación, ¿es como queda el sistema después de la rotación? Ya, esa es la información que me damos. ¿Ven? Por eso se llama, o se dice que es una herramienta que me dice cuál es la orientación espacial. ¿Correcto? Ya, eso es lo que dice esto. ¿Ok? Y ahí está. Preguntas hasta acá. La matriz da la posición exacta y cada uno está ahí la posición. Si usamos la matriz de Y, si usamos la matriz de Y, entonces igual. ¿Cómo? Si usamos la matriz de Y. Sí, sí. O sea, si usamos la matriz de Y, o sea, vamos a tener una matriz de rotación y el sistema se va a orientar de acuerdo a esa matriz de rotación. Pero las coordenadas de U, P y W igual van a Cuando ser. multiplicamos la resultante de esa matriz, Eso es, la misma. así se orienta finalmente. Después de hacer todos los productos parciales, así se Por orienta. ayer es una matriz que tiene que ser la ¿Correcto? Ya está. ese resultado está Entonces, a ver, yendo más allá, si a mí me dicen, ¿no? ¿Y cómo está orientado el sistema después de hacer todos estos movimientos? Entonces yo hago mi composición matricial y veo estas coordenadas y las dibujo respecto de este sistema, ¿no? Y entonces puedo dibujar el sistema, ¿ve? Y el sistema se ha orientado respecto del fijo así, después de todos los movimientos que ustedes quieran. Y ya conocen cómo está orientado, ¿no? Claro, puede ser, si es que los movimientos son del fijo.
Claro, si son del otro sería ¿no? pos. Si es que son respecto del móvil, Es hay que pos. post multiply. Esa es la diapositiva que me faltó. La de la premultiplicación. Pero es- Más aún, ya ampliando este concepto, ¿listo? Ampliando este concepto. Las filas de la matriz, hemos visto que son las columnas, ¿no? Las filas de la matriz son las coordenadas de los vectores X, Y y Z en la base O, U, B. O sea, ahora es al revés, ¿no? Esta es la base O, U, B, ¿sí? Entonces, este sería, Coordenada de X. este sería el vector X, ¿no es cierto? Y entonces, en la base 0, 0. roja, a ver, veamos, si cumple ya, 1, 0 y 0. 1 en X, 0 en Y. El Y del rojo, ojo, ¿no? Claro. Y 0 en Z, del rojo, correcto. ¿Ya? Este de acá. Este sería el vector Y, o el eje Y, del móvil, respecto del fijo, ¿no es cierto? 0 en X, 0 en Y, ¿sí? Y menos 1 en W. Menos 1 en W. Si este es W, Tiene que ser el menos 1 y tiene que ser peleado, ¿cierto? ¿Está bien? Claro. O sea, es lo mismo pero la estación ya. Y este de acá sería 0 en X, 1 en Y 0 en Z. 0 en Y. Y es el W, ¿no es cierto? O perdón, 1 es el ¿Ah? B. está bien. Ese es el Z. O sea, están relacionados ambos. ¿Correcto? ¿Lo veo por filas o lo veo por columnas? ¿Listo? Ya. Acá está el cómo existen las filas. Y algo le salió en la deducción de la matriz de rotación. ¿Para qué sirve la matriz de rotación? Representar la orientación del sistema móvil S' con respecto al sistema estable, ¿no? O sea, si yo recibo una matriz de rotación, pues puedo dibujar esto. Puedo dibujarlo, ¿correcto? Este es el móvil, ¿cuál es el fijo? O perdón, este es el fijo, ¿cuál es el móvil? ¿Ya? Obtener las coordenadas de un punto en el sistema S fijo, conocía sus coordenadas en el sistema móvil. Ya hemos hecho ese ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y obtener en qué punto B se convierte en un punto A si se rota. Obvio, ¿no? Si lo mismo que esto, si tenemos un punto, hemos rotado, ¿en qué punto se está convirtiendo? Ahora, ¿no? Después de la rotación, ¿ya? Matriz de rotación. Propiedades. Estas matrices tienen algunas propiedades que resultan importantes, ¿ya? Dice, son matrices ortonormales. ¿Qué quiere decir eso? Que sus vectores por columnas o por filas son ortonormales entre sí, o sea que siempre van a guardar 90 grados entre ellos. ¿Correcto? El producto escalar, respecto a eso, de un vector por otro cualquiera es 0, de un vector por sí mismo es 1, ¿no? El producto vectorial de un vector por el siguiente da el tercero, lo mismo, su inversa coincide con su traspuesta y su determinante siempre va a ser la unidad, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Sobre todo de las inversas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la inversa? Porque al haber una relación entre el sistema fijo y el móvil,
Entonces, si yo quiero retornar del móvil al fijo, hago la operación inversa, utilizo la matriz inversa. ¿Ya? Y aliar la matriz inversa matemáticamente es medio complicadito, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pero como estas matrices tienen estas propiedades, entonces ya no hay necesidad de calcular el determinante, ni los cofactores, ni todo lo que implica aliar una matriz inversa, sino simplemente la puedo aliar por su transpuesta, como dice ahí. ¿Ven? ¿Ya? Su inversa coincide con su transpuesta. O sea, ¿cuál sería la matriz inversa de esta? La transpuesta de esta. Ya está. Y ya tengo el nombre. Eso es lo que estamos utilizando. Características para usar las matrices, ¿no? Para representar una orientación. Su composición se realiza mediante el álgebra de matriz. Es fácil, ¿no es cierto? Lo único que hay que tener cuidado, como os he dicho, es conformar la composición. ¿Ya? Precisan 9 elementos. Hay bastante redundancia, mucho cálculo, ¿no? Riesgo de inconsistencia tras varias operaciones. Si esto no... Acá estamos trabajando con valores enteros, ¿no? Claro. Pero si trabajamos con números decimales, más operaciones, los redondeos hacen que se pierda precisión. Eso es lo que no requiere esto, ¿ya? ¿Listo? Adecuadas para la formulación y el cálculo manual. Si no se entiende qué es localización espacial con esto, entonces es ya muy difícil con nosotros, con las otras herramientas. ¿Sí? Pero son inadecuadas para el cálculo computacional. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con mucha información. Listo. Hablemos de los ángulos de Euler. ¿Ya? Listo. Esta es la más fácil. Ahora, ¿qué cosas son los ángulos de Euler? Otra herramienta que me permite representar orientación. ¿Ya? Giros, dice, consecutivos en torno a 3 ejes. O sea, los ángulos de Euler siempre van a ser 3 giros consecutivos en torno a 3 ejes. Debiendo ser perpendicular cada eje con el siguiente. Esa es la restricción, ¿cierto? Ya está. Así se definen los ángulos de Euler. Posibilidad de especificar los giros sobre ejes fijos o sobre ejes móviles. ¿Ya? Entonces, de estos dos se deriva lo siguiente. Tenemos 12 combinaciones posibles sobre ejes fijos y 12 combinaciones posibles sobre ejes móviles. En total, nosotros podemos obtener entonces 24 ángulos de Euler diferentes. ¿Correcto? Ahí está, dicho, ¿no? De todas esas combinaciones posibles, de esas 24 combinaciones posibles, entonces las más frecuentes son sobre los ejes móviles, WW, o sobre los fijos ZXZ, y WVW o ZYZ, ¿no? Y aparte de eso hay otras, ¿no? La XYZ, que es autoconocida. Y alguien preguntó en la parte práctica, ¿verdad? Ya, comencemos con esta combinación. Ángulos de Euler, WW, ¿sí? ¿Cómo se consigue primero? A ver, vamos a tratar de explicar la figura ya para no tenerla que hacer nuevamente. ¿Sí? Girar el sistema dice UV, un ángulo phi con respecto al eje Z. A ver, en un inicio tenemos UX, YV Y ZW. ZW, ¿correcto? Coincidentes. Girar el sistema móvil, OVW, ¿no? O, U, B y W, correcto, un ángulo phi. Ahí está. Entonces, este es el primer movimiento. ¿Correcto? Acá está. Primer movimiento. Cuando gira ese eje, entonces ha girado un ángulo phi el eje U, ¿sí? Y se ha convertido en U'. ¿Ok?
y ha girado un ángulo phi, el eje B, y se ha convertido en B'. Listo. Segundo movimiento. Girar el eje O, U', B', W', O, U', W', y o B, V' y W', un ángulo θ con respecto al eje OU. ¿Cuál eje vamos a girar? Este acá, ¿no es cierto? Entonces lo giramos un ángulo θ. Segundo movimiento. Al girar este eje, entonces ¿qué sucede? W' se convierte en W, o V' se convierte en V segunda, y W' se convierte en W segunda. ¿Correcto? Tercer movimiento. Girar el sistema O, U segunda, V segunda, W segunda, un ángulo phi con respecto al eje O, W segunda. O sea, el que vamos a girar ahora es este. Tercer movimiento. Si giro este, el eje U segunda se convierte en un tercera, el eje B segunda se convierte en B tercera. Para la denominación sigue siendo el mismo, pero le ponemos B tercera. Después de esos tres movimientos, tenemos el sistema O, U tercera, V tercera, W tercera. ¿Correcto? Ya. ¿Qué garantizan los ángulos de Euler? Lo que garantizan es que después de esos tres giros, el sistema móvil se puede orientar como quiera respecto del fijo. Eso es lo que garantizan los ángulos de Euler. ¿Ya? Que el sistema móvil se pueda orientar como quiera respecto del fijo después de sus tres giros. Es una de esas razones por las que sí, puede ser. ¿Correcto? Y ahí está, ¿ya? Entonces, esos son los ángulos de Euler. Ahora, si ustedes se fijan acá, en este caso, ¿qué hemos girado? Ya no hemos girado los fijos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ha girado uno que era coincidente, que podía ser fijo, móvil, lo que sea, este de acá, ¿no es cierto? Después ha vuelto a girar, pero ya en móvil, y después ha vuelto a girar en móvil. Acá está, ¿no? Este móvil, ¿sí? Y acá está el segundo movimiento. ¿Ven? En el primer caso, el móvil y el fijo coincidían. Entonces yo puedo considerar que acá están girando los móviles. ¿Ven? ¿Correcto? Están girando los móviles. ¿Ya? Listo. Estos son los ángulos de Euler, W. Ahora también tenemos W, W. Entonces, ¿a qué estará referido? ¿No? Igual que en el caso anterior, ¿ya? No vamos a tratar de sacar la figura, sino a explicarla más que nada. Primero el movimiento. A ver, primero coincide, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? Primero coincide. Primero el movimiento, girar el sistema, un ángulo θ. Al decir acá W, el giro sobre quién es en realidad. Z, ¿no es cierto? Este es Z, este es Y, este es Z, ¿no es cierto? O sea, son denominaciones, ¿ya? Son denominaciones. Eso también quiero aclararlo porque muchos se confunden, ¿no? O sea, piensan que son otros sistemas. No, los sistemas son X, Y, Z. Fijo o móvil. ¿Correcto? No hay más, ¿ya? Fijo o móvil, ¿no? Que W es Z del móvil, ¿correcto? Que V es Y del móvil, ¿ya? ¿Listo? Y U es X del móvil.
¿Sí? Ahí falta esa letra, ¿no? U. Ya. U es X del módulo. Listo. Entonces no se confundan con eso, por favor. ¿Ya? Entonces, acá tenemos los tres giros, ¿sí? Igual, ¿no? Vamos a ver el primero nada más, ¿ya? U, B y W respecto de OZ. O sea, gira este. Entonces, este es el primer movimiento. Un ángulo θ o phi, ¿no? Un ángulo phi, listo. Entonces gira un ángulo phi U convirtiéndose en un prima y gira un ángulo phi convirtiéndose en B prima. Después, ¿quién va a girar? B, V, acá está V. Gira este es el segundo movimiento. Un ángulo θ. ¿Ya? Y después, ¿quién va a girar? Z otra vez. Otra vez gira el Z, pero del móvil, o sea, W. Ahí está, bien. Por eso lo he puesto así, ¿ya? El Z, o sea, va a girar este. Este es el tercer movimiento. ¿Ven? ¿Correcto? ¿Está cumpliendo con la definición de lo que son ángulos de Euler? Sí, ¿no? Está diciendo, son tres giros consecutivos entre ejes que forman 90 grados. Ya está. Acá hubo una acotación, es la misma que la anterior, para que vean, ¿no? ¿Qué pasa si en un caso, en uno de los ejes, el ángulo es nulo? El ángulo de giro. O sea, no vamos a girar ese ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué dice al respecto, no? Si el ángulo de giro es nulo, el primer y tercer giro se producen sobre el mismo eje. Sí. Eso sucede, ¿listo? Se puede deducir fácilmente, ¿ya? Y otros ángulos de Euler. Ahora, los dos anteriores, ¿sobre quién han sido? Sobre los móviles, ¿no? Ahora fíjense que también hay ángulos de Euler sobre los fijos, ¿ya? Y este es el caso de estos ángulos, ¿ya? De Euler X y Z. Son ángulos muy usados en lo que es aeronáutica, ¿correcto? Lo que es la guiñada, el cabeceo y el alabeo, o lo que es yaw, pitch y roll, ¿ya? Esto es lo que se utiliza normalmente en la aeronáutica para orientar el vuelo de los aviones, ¿correcto? El vuelo de los aviones, ¿ya? Entonces, primero veamos qué son estos ángulos de Euler, ¿no? Son giros en torno a los ejes fijos, primero, X, Y, Z, ¿no? Guiñada, cabeceo y alabeo, yaw, pitch y roll. Girar el sistema OVW un ángulo Y con respecto al ángulo OX, ¿no? Ya. Este es el ángulo X, este es el eje X, lo giramos. Ya. ¿Correcto? Girar el sistema OVW un ángulo Q con respecto al eje OY, ¿no? Ese es pitch. Respecto del fijo, ¿no? Y por último, girar el eje OVW un ángulo F, o en este caso phi, con respecto al eje OC. ¿No? Primer giro, segundo giro, tercer giro. ¿Ya? ¿Con esos tres giros podemos conseguir cualquier orientación? Sí. Sí se puede. ¿Ya? Sí se puede. Los movimientos son respecto de los ejes fijos. ¿Listo? Los ángulos de Euler respecto de sus usos. No hay una álgebra para concatenar o componer rotaciones, como en el caso anterior. ¿Correcto? Precisan tres elementos, es más sencillo, ¿no es cierto? Son poco intuitivos, inadecuados para la formulación y el cálculo manual, inadecuados para el cálculo computacional por esta razón. No tienen una álgebra fija, ¿no?
no tiene una álgebra fija para poder hacer o definir movimientos. ¿Ya? El par de rotación. Dados dicen los sistemas O, X, Y y Z o V, W, existe un único vector K, KX, KY, Z definido en este sistema tal que girado alrededor de un ángulo θ se convierte el primer sistema en el segundo. A ver, ¿cómo explicamos esto? No entendí. Uno de los siguientes existe. ¿Cómo les explico? A ver. Tenemos este sistema, ¿ya? Ahí está. Un sistema, ¿sí? Tenemos el sistema. ¿Sí? ¿Qué cosa es el par de rotación? El par de rotación, par, dos cosas. ¿Ya? Una es un vector, este de acá. ¿Sí? Un vector, este de acá. Y lo siguiente, un ángulo de rotación. ¿Ya? Si este vector lo oriento así y lo giro, gira todo. ¿Correcto? Ese es el par de rotación. Lo único que tiene es que siempre pasa por el origen de este sistema. Es como que yo estoy soltando algo acá. ¿Listo? Y de acá lo giro y entonces se orienta. Ese es el par de rotación. ¿Correcto? ¿Ya? Al momento de hacerlo rotar es que se convierte en segundo orden. ¿Cómo? Al momento de hacerlo rotar es que se convierte en segundo orden. Como segundo orden. Se convierte el primer sistema en el segundo. O sea, en el segundo. El Claro, sistema se a ver, convierte- ya, ahora vayamos a lo matemático. Este es el sistema, ¿sí? Es el sistema original. Y yo quiero que este sistema se oriente así, ¿sí? Se oriente así, por ejemplo. Ya está. Entonces, ¿qué debo hacer? Definir este vector y su ángulo de giro para que al girarlo Quede como se consiga eso. Eso. O sea, se puede lograr cualquier rotación con ese ángulo. Se puede lograr cualquier orientación con este vector y ese ángulo de giro. Cualquier. Lo importante es definir el vector y el ángulo. ¿Ah? Lo importante es definir por dónde está el vector. y El ángulo. vector de el par de rotación, la condición que tiene es que esté en el origen. O sea, de acá está así. O sea, acá está así, está así. La dirección por Ya. cualquiera. Cualquier dirección. Entra como quiere. Sí, claro, por supuesto. Y gira. El asunto es que al girarlo, esto va a orientarse como yo quiero. Eso es el par de rotación. ¿Ya? Matemáticamente hablando ahora, ¿qué es lo complicado? K es un vector propio real de la matriz de rotación. ¿Sí? Y θ se puede obtener como el argumento de los valores propios completos de la matriz de rotación. ¿Ya? Entonces, esto es álgebra matricial. Les recomiendo que revisen estos conceptos. ¿Ya? ¿Qué cosa es un vector propio? ¿Sí? ¿Qué cosa es un valor propio de una matriz? ¿Ya? Y lo último, cuaternios. Ese es otro, ¿ya? A ver. Este era el par de rotación, ¿no? X, Y, Z, ¿de acuerdo? ¿Ya? Listo. El par de rotación era acá, giro y consigo, ¿no? El cuaternio es acá, giro y esto gira. ¿De acuerdo? El cuaternio es vector, ángulo de rotación, vector en cualquier lugar del espacio, gira y esto se orienta. La posición y la base. Ese es cuaternio. O sea, el cuaternio no necesariamente pasa por el origen. O sea, prácticamente rayos al control. El cuaternio está en cualquier lugar. En cualquier dirección. El giro de esto así Y se orienta. ¿Ah? Ya, la base. Algo así. Es más general, el par de rotación. ¿Ya? Para cambiar esta posición. El cuaternio está constituido por 4 componentes. 0, 2, 3,
El otro es cuando siempre pasa esta Sobre ellos se define una ley de composición interna. Bueno, los cuaternios tienen una álgebra especial, vamos a decir, ¿ya? Que la vamos a proporcionar, ¿no? ¿Sí? Y entonces, con eso se consigue muchas cosas. ¿Ya? Esta parte la vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? Por ejemplo, ese es el producto de cuadernos. ¿Ya? ¿Por qué rojo? Porque el cuaderno tiene una parte vectorial, como dice acá, y una parte escalar. El vector tiene tres componentes y la parte escalar es un número, ¿no? Como dice ahí, ¿de acuerdo? Y obtenemos, ¿no? los componentes del cuaderno. ¿Ya? ¿Listo? Queda. Ahí tiene la álgebra definida los cuadernos, suma, producto, multiplicación, norma, vector inverso y resumen. Bien. Matrices para aprender, ¿de acuerdo? Y las otras herramientas, la más adecuada para computacionalmente hablando es el cuaderno, porque solamente utiliza 4 elementos y ya me orienta. Pero ¿cuál es lo complicado? O sea, es bastante abstracto, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Es bastante abstracto, entonces, pero sí se puede trabajar con ellos, ¿ya? ¿Listo? Vamos a trabajar nosotros con esto, algunos ejercicios en la parte práctica, ¿sí? Ya, para poder entender cómo funcionan estas herramientas. Por si acaso, todas estas herramientas ya están definidas. Ustedes las van a volver a crear. Eso se trata. ¿Ya?